esté con nosotros esta tarde. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. A propósito del cambio de secretario de Educación, secretaria de Educación Pública, la llegada de una nueva titular, la salida de Delfina Gómez, es el tercer secretario de Educación que tenemos en esta administración federal. ¿Qué podemos entender por nueva escuela mexicana? ¿Y cómo se ha avanzado en esta política educativa que anunció esta administración federal? Me parece que es un concepto que al día de hoy todavía es polisémico, ¿no? Tiene diferentes significados. Ahí habría que ver también lo que mencionaba ya el doctor Ángel Díaz Barriga, que justo estuvo hace unos momentos en tu programa, que al día de hoy se trata de conceptualizar como la posibilidad de retomar la idea de una didáctica y un currículum propio de México y de Latinoamérica. Yo creo que es algo novedoso, interesante, pero también riesgoso en el sentido de que propone diferentes alternativas que antes no habían sido consideradas en otras currícula a nivel nacional e internacional. ¿Se ha hecho esto en estos casi 4 años de administración federal? Pues digamos que ha sido un proceso largo, ha sido un proceso interesante. Primero, obviamente, ha tenido una nota más en cuestiones administrativas y laborales de las y los docentes, pero al día de hoy lo interesante es que ya se plantea como un cambio en el currículum, en qué y cómo van a aprender los estudiantes. De tal suerte que al día de hoy, aunque se han hecho diferentes actualizaciones en este documento que es el nuevo marco curricular, hace poco surgió una nueva actualización que salió en redes sociales, nada oficial. Ha sido un intento interesante para reposicionar movimientos que típicamente no estaban considerados en la educación. Esta cuestión, por ejemplo, de poner a la comunidad como un elemento central en el proceso educativo, que no es ajeno a la escuela, sino que la escuela misma es comunidad, me parece que es interesante y que justo nos permite vislumbrar una alternativa latinoamericana más allá de movimientos, digamos, extranjeros al currículum nacional. Sí, ¿qué tanto la pandemia y las clases a distancia y las clases a través de la televisión afectaron la implementación de este modelo y qué tan posible es rescatarlo en el próximo ciclo escolar que está por iniciar dentro de unos cuantos días y que ya será 100% presencial? Claro, ahí tenemos una situación muy particular porque en el caso de algunos estudiantes inclusive han pasado por 3 currículas distintas en un solo nivel educativo, por ejemplo los de secundaria. Importante mencionar también que este currículum no estaba planteado durante la pandemia, sino que surgió también, y como lo dice el mismo documento, a raíz de la pandemia. Lo interesante y el gran reto que va a ser es que nos encontramos ante un panorama de diferentes investigaciones, como la investigación Educar en Contingencia que realizamos en la Universidad Iberoamericana, reveló diferentes retos del sistema educativo. Por ejemplo, tenemos los datos del INEGI, ¿no?, que mencionan la deserción o el abandono escolar, que se corroboran con la investigación que realizamos, donde 1 de cada 4 estudiantes tenía grandes riesgos de deserción o de abandono escolar. Y además, pues sin duda alguna, lo que ya mencionabas, ¿no?, la imposibilidad de tener una cobertura total de los contenidos que normalmente se cubrían. Lo interesante va a ser que en este momento que se plantea este marco curricular todavía no existe un proceso de implementación claro, ni tampoco procesos de formación o actualización docente, que habrán de ser los que se consideren para poder lograr la implementación de esta currícula. Y ahí justo es donde se viene uno de los grandes retos, que ya tenemos el currículum, que se pretende que se empiece a operar, pero todavía no existen estos procesos consolidados que sin duda, dada la complejidad y dada la magnitud de este cambio en el currículum, van a ser más que necesarios. Sí, ¿qué papel juega la tecnología en la nueva escuela mexicana? Bien, pues la tecnología en este momento en realidad no es el centro del currículum, ¿no? Ahí habríamos de mencionar que el currículum anterior lo que mencionaba es esta cuestión de la relevancia de los contenidos y ahorita estamos hablando más de centrarnos acerca de la pertinencia de los contenidos, es decir, que lo que aprendan los estudiantes sea cercano a ellos. Hay pocas menciones en el marco curricular acerca del uso de la tecnología. Se le da una mención, digamos, como un medio, no un fin en sí mismo, que habilita la educación, pero tampoco es que sea, digamos, el foco de lo que los alumnos van a aprender. No se va a aprender como tal tecnología, sino es a través de ella que se van a habilitar procesos de enseñanza-aprendizaje.
¿Existen datos, existen diagnósticos por parte de las autoridades educativas de cómo va a iniciar este próximo ciclo escolar? ¿En qué condiciones llegan los estudiantes a un nuevo grado escolar? ¿En qué condiciones llegan? ¿En qué condiciones de aprendizaje llegan después de 2 años y medio de pandemia? Fíjate, Juan Carlos, que justo creo que esa es una de las, has dado al clave, uno de los elementos más difíciles a los cuales nos enfrentamos al día de hoy. Desde la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, al día de hoy no contamos con diagnósticos nacionales que nos permitan dar cuenta de qué se logró aprender y qué no se logró aprender durante este tiempo de pandemia. Es importante mencionar que hay 3 grandes estudios que yo creo que son referentes para saber qué fue lo que sucedió durante este tiempo. Uno, sin duda, es la encuesta en COVID, que también estuvo en coordinación el INEGI con la Iberoamericana, donde revela algunos datos de qué fue lo que sucedió en términos de deserción socioemocional y también pedagógico en las aulas, y esto lo tenemos representativo a nivel nacional. Y también tenemos unos estudios que ha sacado este instituto que se creó a partir de este nuevo gobierno, Mejoredu, donde también aplicaron algunos instrumentos estandarizados, pero al día de hoy todavía no se liberan estos datos. Es decir, no tenemos información de cuáles son los logros de aprendizaje durante este tiempo de pandemia. El tercer estudio es el estudio que realizamos en la Universidad Iberoamericana, Educar en Contingencia. Logramos una muestra nacional de más de 300,000 personas y ahí pudimos dar cuenta de justo este fenómeno de la deserción y del logro de aprendizaje. Entonces, sí hay un reto adelante, pero no tenemos todavía, digamos, información censal que nos pudiera dar un panorama total de qué fue lo que sucedió durante este tiempo, y me parece que es uno de los grandes retos que se enfrenta el sistema educativo para poder, a partir de un diagnóstico que nos dé información, tomar decisiones de cómo implementar este nuevo marco curricular. Y sin duda ese va a ser un reto que la sociedad en su conjunto vamos a tener que afrontar, porque no tenemos un punto de partida claro para este nuevo marco curricular. Sin datos, sin un diagnóstico de cómo se encuentran los estudiantes en nuestro país, quiere decir que no hay una estrategia clara para la nivelación académica, porque pues llegarán algunos que sí tuvieron acceso a la tecnología y que pudieron llevar sus clases de manera normal. Habrá otros que no tuvieron acceso a la tecnología y desertaron y que se rezagaron en sus conocimientos. En fin, ¿hay alguna estrategia para nivelar los conocimientos, para que haya un poco de equidad o digamos equidad en los conocimientos entre todos los estudiantes de un solo grupo? Mira, ese es otro punto yo creo que también crítico en este momento de retomar este marco curricular o iniciar con este proceso de implementación del nuevo marco curricular, debido a que lo que hemos visto es que la estrategia nacional no se ha centrado en estrategias compensatorias, es decir, a todos los estudiantes se les está dando exactamente lo mismo, ¿no? Se les está dando becas, se les está dando diferentes tipos de oportunidades, pero no son acciones compensatorias, es decir, quien más lo necesita no es quien tiene más apoyo. Y en ese sentido, aunque sí se han hablado ya en los consejos técnicos escolares de procesos de nivelación, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, se está platicando acerca de que las primeras semanas sean más bien semanas diagnósticas que permitan definir esos básicos indispensables que, dicho sea de paso, no están definidos en el nuevo marco curricular. En el marco curricular, al día de hoy, no dice qué es lo básico indispensable que tienen que saber los estudiantes. Es un marco curricular abierto y más bien pertinente a la realidad local. Sí se está dando y se está hablando acerca de esta necesidad de que las primeras semanas las y los docentes en México puedan dedicar tiempo sustancial para poder diagnosticar qué es lo que han logrado y no logrado aprender estos estudiantes durante este tiempo y que en dado caso de no haberlo logrado ponen en riesgo la continuidad dentro de la escuela. Aquellos estudiantes que desertaron y que se quieran reinsertar en el sistema educativo nacional, ¿tendrán que hacerlo en el grado escolar que dejaron pendiente o lo tendrán que hacer en el grado que les corresponda de acuerdo con su edad? Ahí en particular hay que mencionar que el nuevo marco curricular ya declara, y fue lo que sucedió en muchos de los casos, si no es que en todos los casos, que la promoción es automática. Y eso parecería ser contraintuitivo porque diría uno, bueno, no asistieron, no aprendieron, ¿por qué se les va a permitir el acceso al siguiente ciclo escolar? Pero en realidad las investigaciones lo que muestran es que
el repetir un ciclo escolar, en realidad, más allá de beneficiar en términos de aprendizaje, lo que hacen es que promueven la deserción. De tal suerte que el sistema educativo lo que considera ahorita la finalidad, digamos, de educación básica, no es solamente el logro de aprendizajes básicos indispensables académicos, sino es en un sentido más de bienestar y también de desarrollo de competencias, bueno, ya no se dice competencias, ¿no? Desarrollo, digamos, de cuestiones, digamos, de psicología del desarrollo, como sociabilización y como también otro tipo de habilidades socioemocionales que lo mejor es que el estudiante continúe, de tal suerte que lo que se pretende es que el estudiante, aunque no haya, digamos, logrado estos básicos indispensables, continúe, al menos en educación básica, al siguiente ciclo escolar. Si el cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública puede afectar estos procesos, o la Secretaría de Educación Pública, digamos que camina, funciona, opera, independientemente de los cambios de titulares. Pues esa es una muy buena pregunta. Habría que ver en particular adentro de la Secretaría cómo están los diferentes grupos de poder y cómo se opera justo el cambio del currículum, que lo que parece ser, lo que las malas o buenas lenguas mencionan, es que todo el cambio de currículum, de los materiales educativos y demás, se da al margen de la Secretaria de Educación Pública, o más bien de quien está al frente de la SEP. Lo cual, digo, viéndolo desde esta perspectiva magisterial, pues es positivo porque va a dar una continuidad, digamos, al proyecto que se estaba teniendo, pero sin duda el cambio de liderazgo y en un momento crítico como es este, ¿no? Donde se está haciendo un nuevo marco curricular, no sabemos la nueva titular, qué tan cercana o lejana estuvo al proceso de diseño curricular o la formación, por ejemplo, que tenga la nueva titular también, sobre todo que es un currículum muy complejo, es un currículum muy denso, uno lo lee e inclusive los grandes especialistas a veces se quedan como, digamos, como con esta duda de qué es lo que quiso decir las personas que escribieron este documento. Entonces, sin duda es un reto, pero también da hasta cierto punto, digamos, tranquilidad el saber que hay cuadros dentro de la SEP, cuadros dentro de materiales educativos, cuadros dentro de Mejoredu, que son quienes están arrastrando el lápiz, que se mantienen constantes. Sin duda, el reto de esta nueva titular va a ser dar continuidad a este proyecto y a esta visión que se tiene de la nueva escuela mexicana. Sí, Delfina Gómez era maestra, bueno, es maestra normalista, y se dio que por primera vez una maestra normalista fuera la titular de la Secretaría de Educación Pública. Hoy estamos entonces frente a una segunda titular, Leticia Ramírez, que fue maestra normalista, y digo fue porque hace algunos años que estuvo al frente de las aulas, ya después estuvo en la Administración Pública de la Ciudad de México y en la Administración Pública Federal. Se notó en la administración de Delfina Gómez el hecho de que al frente estuvo una maestra normalista. Se nota en la Secretaría de Educación que esté una maestra normalista. Se parte del hecho de que pues conocen el sistema educativo desde sus entrañas. Claro, sin duda el partir de una carrera magisterial yo creo que te da un elemento de sensibilidad de campo que nadie que esté detrás del escritorio lo va a tener, como muchos secretarios de educación. Sin embargo, ahí también tendríamos que poner en perspectiva que una cosa también es estar frente a grupo y otra cosa también es estar en todos los elementos, digamos, como de tensión que hay al interior del la y el CENTE, lo cual esta nueva titular parece que tiene algo de experiencia. Lo que sorprende en particular de esta decisión es que se habían barajeado varios nombres, ¿no? Entre ellos la titular del CONACYT se había mencionado como posible sucesora, o también quien estuvo a cargo de Mejoredu, ¿no? Etelvina. Sin embargo, lo que sorprendió es que, hasta cierto punto es una figura desconocida, ¿no? Es alguien que no conocemos tanto, o que al menos un servidor no conoce del trabajo que ha tenido al frente del magisterio, y mucho menos dentro de la y el CENTE y los diferentes cargos que ha tenido. Entonces, ser maestro sin duda ayuda, pero lo interesante va a ser toda la cuestión detrás de eso, que son las luchas de poder y que son todas las cuestiones también que se encuentran al interior de la SEP, que hay grupos de tensión que generaron este marco curricular, y pues habrá que ver justo cómo lidia con esta cuestión política, que va a ser muy interesante.
¿Tiene acuerpamiento de parte de subsecretarios, de directores, directoras, secretarias, subsecretarias que tengan experiencia en el tema educativo? Sí, bueno, al menos la trayectoria que tiene parece ser que sí tiene este tipo de experiencia, también en cuestiones en particular de manejo ante el sindicato y demás. Pero pues lo interesante es que la carrera no había sido tan pública como otros actores que se mencionaban y que se barajeaban como posibles sucesoras de Delfina. Muy bien, le agradezco mucho. Luis Medina Gual, coordinador del doctorado interinstitucional de educación en la Ibero, que haya estado con nosotros platicando sobre este tema. Si le parece, estamos en contacto para futuras conversaciones. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un saludo a tu auditorio.